Bueno, como dijimos antes, vamos a comenzar nuevamente explicando un poquito todo el tema de grupos económicos. En la clase pasada, cuando arrancamos este tema, habíamos hablado de que íbamos a tratar el tema de grupos económicos. Y los grupos económicos tenemos que pensar en aquellos grupos de empresas donde hay empresas, por ejemplo, que tienen inversiones en otras empresas, o sea, que tienen participaciones en otras empresas. Por ejemplo, este sería un caso, una empresa A que tiene participaciones en la empresa B y en la empresa C. ¿Qué sería esto? Esto sería lo siguiente, o sea, una empresa puede participar en otra empresa siempre y cuando sean empresas que sean empresas de sociedades de capital, o sea que sean empresas por acciones, sociedades anónimas, donde la empresa inversora, que sería esta la A, la que invierte en otra empresa, puede tener acciones de otra empresa. Lo que no puede hacer esta empresa es participar en una sociedad que sea de personas, por ejemplo, una sociedad de responsabilidad limitada. En una SRL es una sociedad de personas, entonces si la empresa B fuera una SRL no puede tener la empresa A cuotas sociales de la empresa B porque las cuotas sociales son de personas. Pero si la empresa B es una sociedad por acciones, una sociedad anónima y tiene acciones, la empresa A puede tener acciones de la empresa B, lo mismo de la empresa C, ¿no es cierto? Bueno, eh, entonces, decimos que la empresa A tiene entonces participación en la empresa B y en la empresa C. Tiene acciones de ambas empresas. Entonces, en este caso, tendríamos que ver, o sea, tendríamos que ver qué grado de participación tiene ahí. Pero en principio, independientemente del monto que participe, podemos hablar de que acá estamos en presencia de un grupo económico. Es un grupo, porque en definitiva cuando una empresa tiene participación en otra, digamos, es como que integra está integrado ese grupo económico. Después hay que ver qué grado de participación puede haber en esas empresas. ¿Y por qué es importante el grado de participación? Bueno, porque ustedes imagínense que, por ejemplo, esta empresa A que tiene el 90% de la empresa C es prácticamente, estamos hablando, si miramos esta parte, diríamos que casi eh, el grupo económico es la suma de estas dos empresas, porque esta empresa tiene todo su patrimonio y además tiene el 90% de la empresa C, o sea que, digamos, acá hay un grupo económico que prácticamente es casi una misma empresa, ¿no es cierto? Porque hay un 10% solamente de esta empresa que queda fuera, que queda como perteneciente a terceros, ¿no? A otras personas, que no son, digamos, del grupo. O sea, acá nos encontramos con esa participación. En esta otra, por ejemplo, si esta empresa tiene el 70% de las acciones, se imaginan que tiene también un 70% de esta empresa, o sea que esta empresa más el 70% de esta sería todo un grupo económico. ¿Por qué es importante saber cuando hay algún tipo de control sobre otras empresas? Bueno, porque ahora vamos a ver un poquito bien cómo es el detalle, cómo es el tema de control, pero cuando hay así algún tipo de control sobre otra empresa es cuando se pueden tomar decisiones sobre esa empresa. Entonces, por eso nos hablamos de grupos económicos, porque los grupos económicos son en definitiva, actúan como un grupo, o sea, actúan, digamos, con una cabeza y de ahí se desparraman todas las directivas. O sea, estas empresas, en este caso, donde hay donde hay una participación grande, un control sobre las otras, son empresas donde donde las decisiones que se tomen en estas empresas van a ser producto de las decisiones que tome la empresa A. Ahora vamos a ver bien el tema de control. Pero prácticamente, ¿por qué estamos hablando de grupo económico? Bueno, porque estamos hablando de todo ese conjunto de empresas que qué poderío económico tienen. Entonces lo que queremos mostrar un poco es eso. Esa es la idea cuando hablamos de grupo económico. Acá hay otra apertura donde
la hacemos un poquito más amplia, o sea, no hay dos empresas, sino por ejemplo hay tres, y a su vez esta empresa tiene participación en otras empresas. Entonces, digamos, acá se da todo un conjunto económico donde todas estas empresas están relacionadas. O sea, esta empresa que tiene participación en estas tres, en la B, la C y la D, y además, como la C tiene participación en la C1 y en la C2, a su vez esta también tiene alguna participación indirecta sobre estas empresas. Por eso acá le ponemos esta línea azul, ¿no es cierto?, que tiene una participación acá por ejemplo, sobre esta empresa. Y lo mismo también sobre la empresa C, ¿no es cierto? También va a tener acá una participación sobre esta otra empresa. Entonces, acá estamos hablando de que estas empresas van a estar todas interrelacionadas, o sea, van a formar parte de un grupo económico, de un conjunto económico, un grupo de empresas que, digamos, operan y económicamente tienen sus relaciones. Esto se da mucho, se ve mucho en las multinacionales, donde hay empresas, yo les explicaba, por ejemplo, una empresa que tiene su casa matriz, a lo mejor en algún país europeo, no sé, en Alemania, en España, en Italia, qué sé yo, o en Estados Unidos, en América, o en Inglaterra, no sé, ¿cierto? En cualquier parte del mundo puede tener una casa matriz y bueno, y después tiene sucursales subsidiarias en distintas partes del mundo, en países de América, en países de Asia, en países en otros países también del mismo continente o de distintos continentes, no importa. O sea, están desparramadas por el mundo. Entonces, bueno, esas empresas van teniendo subsidiarias y a su vez algunas de las empresas que son subsidiarias también tienen otras subsidiarias y se puede hacer una ramificación de esto muy grande. Entonces, bueno, esas empresas, digamos, cuando se las mira como grupo económico, uno mira todo ese grupo, todo ese conjunto, porque no es solamente esta empresa, son todas las que forman parte de ese grupo económico. Entonces uno ve todo ese poderío económico que tienen esas empresas. Entonces, para eso analizamos el tema del grupo económico. Todo esto, bueno, tiene implicancias contables en lo que hace a la registración y a la exposición de los estados contables. Bueno, vamos a ver un poquito de con qué lo vamos a manejar. Esto lo vamos a manejar a través de la resolución técnica 21, que tiene las normas contables profesionales que tratan precisamente el tema de los grupos económicos. Entonces, acá vamos a ver qué es el valor patrimonial proporcional de las empresas relacionadas, la consolidación de estados contables y la información a exponer sobre las partes relacionadas. Nosotros no vamos a... sobre todo estos temas habla la resolución técnica 21. Nosotros vamos a dar conceptualmente los dos primeros puntos. No vamos a hablar tanto de la información a exponer porque ahí tendremos que entrar un poco a trabajar en lo que hace a normas de exposición y todo de los estados consolidados y no vamos a desarrollar todos esos temas. Entonces, bueno, vamos a dar conceptualmente algunos conceptos, pero nada más. Pero acá, en valor patrimonial proporcional, es un método de evaluación. ¿Cómo vamos a evaluar la inversión? O sea, cuando decimos esta empresa A tiene una participación en la empresa B, tiene que registrar esa inversión, el valor, la evaluación de esas acciones en su contabilidad. Bueno, ¿cómo lo puede hacer? Bueno, hay un método, hay varias maneras de hacerlo, se puede hacer a costo, pero también hay un método que es el de valor patrimonial proporcional, que sirve para medir esa participación. Y a su vez, si esa empresa tiene control, entonces tiene que además presentar los estados contables consolidados. O sea, presentar además de sus propios estados contables, los estados contables consolidados con la empresa que controla. Con lo cual, en ese caso, estaríamos hablando de normas de exposición. O sea, cuando hablamos de consolidación, no estamos hablando de algo distinto al valor patrimonial proporcional. O sea, el valor patrimonial proporcional es una forma un método para determinar la evaluación de la inversión. Y luego, la consolidación, en el caso que corresponda a hacer un balance especial, un balance de consolidación, en ese caso, entonces ahí aparecen las normas de consolidación, o sea, cómo se exponen esos estados contables. O sea, estos dos puntos tienen relación, o sea, el BPP, valor patrimonial proporcional, que lo vamos a llamar BPP, de ahora en más, para simplificarlo,
Bueno, el BPP es, digamos, la forma en que tenemos para evaluar esa inversión. Y la consolidación es, en el caso que haya que mostrar el balance consolidado, de qué manera se expone. Pero, digamos, esto está todo de la mano. O sea, yo para determinar la participación, el valor de la participación, lo hago con el BPP. Y luego, ese mismo valor, si corresponde, lo voy a mostrar. En el balance propio lo voy a mostrar así, a BPP. Y en el balance consolidado lo voy a mostrar de acuerdo a las normas de consolidación. O sea que, digamos, este método, ahora vamos a ver, es un método que se llama consolidación en una sola línea y el otro es, digamos, consolidación línea por línea. O sea, sumando los balances. Sí, sí. Entonces la consolidación de los estados contables prácticamente sería la forma de exposición para los casos que haya control de una empresa a otra. Claro, exactamente. O sea, cuando vos tenés control, tenés que presentar los estados consolidados. Entonces, ¿para qué? Para que se muestre todo el poder económico del grupo. Entonces, porque vos, digamos, vos qué tenés cuando tenés participación en una empresa. Vos tenés los activos, los pasivos y el patrimonio neto. O sea, cuando vos decís yo tengo una participación sobre esa empresa, siempre hablamos de que vos tenés, como inversor, tenés un pedazo de ese patrimonio neto. Pero en realidad, cuando vos tenés una empresa, vos tenés control sobre todos los activos que tiene la empresa, ¿cierto? Porque si vos tenés, por ejemplo, maquinarias, equipos, mercaderías, dinero en caja, en banco, etcétera, vos podés operar con todo lo que tenés en ese activo, en el patrimonio o en la inversión total, o en los recursos totales. Entonces vos tenés todo. Tenés toda esa empresa, tenés todo para manejar. Después, bueno, hay deudas, y entonces queda un valor neto que es el patrimonio neto. Pero vos tenés, digamos, todo para manejar. Entonces, cuando vos controlás otra empresa, vos en realidad le estás manejando todo. Le podés manejar los inventarios, le podés manejar el dinero, podés decirle, bueno, inviertan acá, compren esto, hagan aquello, vendan esta propiedad, hagan tal cosa, o sea, podés tomar decisiones. Entonces, cuando vos tomás decisiones, hay que mirarlo como grupo económico eso, porque entonces la forma de mostrarlo, ese balance consolidado, es precisamente con normas que específicamente muestren cómo hay que hacerlo. Entonces ese balance consolidado es, por un lado, haces la determinación del valor de la inversión con el BPP y después cuando lo tenés que exponer, que te corresponde presentar un balance consolidado, bueno, en ese caso ahí aplicás las normas de exposición. Pero digamos, sería evaluación y esto sería la exposición, pero digamos, esto van los dos de la mano, porque uno es determinar el valor y el otro es cómo lo expongo. En el caso que corresponde, exponerlo porque hay control. Si no hubiese control y no corresponde que consolide, bueno, quedará simplemente mostrado en una sola línea como BPP. Pero, digamos, la consolidación es una apertura más de lo que sería, que le seguiría a la evaluación. Lo primero hago la evaluación y después, si corresponde, hago la exposición. Bien. Ustedes pregunten, interrumpan todo lo que quieran. Yo por ahí hay cosas que a lo mejor no quiero, voy de a poco diciendo, pues no los quiero llenar de conceptos, quiero que lo vayan viendo. Por ahí algunas cosas se las voy tirando después, pero trato de que se vayan entendiendo los conceptos. Entonces, si por ahí hay alguna duda, me lo hacen saber. Bueno, vamos a ver cómo medimos entonces. Acá vamos a ver cómo hacemos esta medición de la inversión. Nosotros tenemos que medir la inversión que tenemos en otra empresa. O sea, si por ejemplo acá estábamos diciendo, esta empresa tiene el 70% de la empresa B, bueno, en sus libros, en su contabilidad, ¿a qué valor registra la inversión de la empresa B? Por un lado tiene el costo, lo que le costó comprar esa inversión, lo que pagó por esas acciones. Entonces, bueno, ese sería el valor de costo de la inversión. ¿Cierto? El costo de ingreso de esa inversión. Y por otro lado, ¿qué pasa? Esta empresa tiene vida, o sea, va evolucionando, ¿no es cierto? Va haciendo negocio, operaciones, etcétera, y entonces, bueno, va obteniendo resultados, va teniendo movimientos comerciales. Entonces, esta empresa va
se va modificando permanentemente su patrimonio neto. Y si nosotros dijimos que esta empresa tiene un pedazo de ese patrimonio neto porque compró acciones, entonces si este patrimonio neto se va modificando, también la inversión de esta empresa se puede ir modificando. Porque si yo compré en un determinado valor la inversión, pero después, a medida que la empresa esta va trabajando, va operando, se va modificando su patrimonio. Entonces, si se va modificando su patrimonio, también el valor que esta empresa, la empresa A, tiene de la empresa B, bueno, también se tendría que ir modificando esa inversión. Entonces, si yo la dejo al costo, no se modifica, pero pero si aplico otra forma, por ahí puede que sí. Vamos a ver cómo podemos medirla. Entonces, para medir la medición contable de las participaciones permanentes en sociedades, tenemos que hacerlo, tenemos la posibilidad de hacerlo en el caso de que vamos a aplicar estos métodos en el caso de que se ejerza control conjunto o influencia significativa. O sea, si no tengo ninguno de estos casos, la puedo medir al costo tranquilamente, no hay ningún problema porque las normas no me exigen que las mida de otra manera. Pero si llego a tener control conjunto o influencia significativa, ahí sí voy a estar obligado a medirla con el método de valor patrimonial proporcional. Vamos a explicar un poquito, antes de entrar en el método, vamos a explicar un poquito qué sería control. O sea, ¿qué es control? ¿Cuándo hay control? Bueno, las empresas, yo les explicaba que cuando esta empresa invierte en alguna otra, tienen que ser sociedades por acciones. Entonces, estas empresas, la empresa B y la empresa C, emiten acciones y la empresa A compró acciones de esta empresa, de cada una de estas empresas. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo establecemos la relación de control? Bueno, nosotros decimos que hay control cuando la empresa, en este caso A, tiene el poder de definir y dirigir las políticas operativas y financieras de una empresa. O sea, en este caso, la empresa A tiene el poder de dirigir las políticas financieras de estas empresas. O sea, las puede definir, las puede dirigir, puede influir en el curso económico y financiero de cada una de esas empresas. Puede decidir, puede tomar decisiones. ¿Qué quiere decir que puede tomar decisiones? Bueno, que le puede decir, bueno, vendan así, hagan tal cosa, distribuyan acá, no distribuyan, cerremos no sé, tal canal de distribución, toma decisiones como si fuera su empresa propia. ¿Y por qué lo hace? Bueno, porque tiene control. ¿Cómo lo tiene ese control? Bueno, lo tiene de esta manera. Porque, por ejemplo, en este caso, la empresa inversora A posee una participación por cualquier título. O sea, cuando digo por cualquier título, digo por la cantidad de acciones que sean, no importa la cantidad de acciones, pero esas acciones tienen que sumar los votos necesarios para formar la voluntad social en las asambleas. O sea, implica poseer más del 50% de los votos posibles. ¿Por qué decimos por cualquier título que le otorgue los votos necesarios? Porque no necesariamente tiene que tener más del 50% del capital. Por ejemplo, yo puedo decir acá, miren, esta empresa tiene el 70% de la empresa B, del capital. Y a lo mejor de votos tiene más. ¿Por qué? Porque las acciones no tienen todas a veces la misma cantidad de votos. A veces sí, a veces no. A veces puede haber distintas emisiones, distintas series de acciones, y a veces tienen distintos derechos a voto. A lo mejor hay series de acciones que tienen un voto por acción y hay series de acciones que tienen 5 votos por acción. Entonces, si yo a lo mejor tengo menos participación en el capital, pero tengo acciones que tienen más derecho a voto, por ahí sumo los votos y a lo mejor tengo más votos que otro que tiene más capital que yo. O sea, yo a lo mejor tengo el 40% del capital, pero tengo, no sé, el 60% de los votos. Y exactamente, claro.
Claro, porque vos tenés los votos. O sea, vos cómo podés... no, eso es para medir el valor. Ahora después vamos a hacer yo les voy a hacer si bien no vamos a dar ejercitación, yo les preparé acá un ejemplito numérico para que lo veamos, porque, para que lo entiendan, porque después si no, porque esto así parece medio chino, cuando vean los números se van a dar cuenta que es posible, o sea, no es nada raro lo que estamos diciendo, pero exactamente es así. O sea, cuando vos tenés, por ejemplo, vos podés tener, por eso dice, por cualquier título, o sea, no importa la cantidad de la participación en el capital. Bueno, a lo mejor tenés el 40% del capital, como decía. Pero si sumamos los votos de tus acciones, a lo mejor tienen más votos que las mías. Entonces, a lo mejor yo tengo el 60% del capital, pero las acciones tuyas tienen más votos. Entonces, y vos tenés más votos que yo. Entonces, a lo mejor vos tenés más del 50% de los votos. Entonces, si vamos a una votación, ganas vos. O sea, tu decisión va a primar sobre la mía. Entonces, en definitiva, independientemente de la cantidad de acciones que tengas, de la cantidad de participación del capital que tengas, si vos sumás la mayor cantidad de votos, la mayoría de los votos, o sea, más del 50%, entonces ya ahí tenés la decisión, o sea, tenés el control. Vos podés decidir, porque si vas a una votación, tu propuesta siempre va a ganar, porque tenés la mayoría de los votos. O sea que en ese caso tenés el poder de definir y dirigir las políticas operativas y financieras de una empresa. O sea que ahí lo que pesan son la cantidad de votos que pueden tener una empresa. La otra posibilidad puede ser que una empresa inversora posea la mitad o menos de los votos necesarios para formar la voluntad social, pero que en virtud de acuerdos escritos con otros accionistas, tiene poder sobre la mayoría de los derechos de voto para definir y dirigir las políticas operativas de la emisora, y o nombrar y revocar la mayoría de los miembros del directorio. O sea, ahí estaríamos hablando de lo que sería un control conjunto. Control conjunto, o sea, cuando la totalidad de los socios, los que posean la mayoría de votos, en virtud de acuerdos escritos, han resuelto compartir el poder de definir y dirigir la política operativa y financiera de una empresa. O sea, si por ejemplo yo no tengo más del 50% de los votos, pero me junto con otro u otros socios que tengan una cantidad de votos que sumados a los míos podamos tener la mayoría, y nosotros tomamos las decisiones por un acuerdo que tenemos, tomamos las decisiones en conjunto, nosotros controlamos la empresa, independientemente de que individualmente no podamos tener el control, como sucedería acá cuando tenés directamente vos más de la mitad del control. Estos serían casos de control de una empresa. Y después habíamos hablado de influencia significativa. ¿Y qué es la influencia significativa? Bueno, acá no están, ve que acá cambia y no dice el poder de definir y dirigir las políticas operativas y financieras de la empresa, pero habla del poder de intervenir en las decisiones de políticas operativas y financieras de una empresa sin llegar a controlarlo. O sea, no las controla, pero puede influir. Puede influir. Ahora, tenemos que ver a qué llamamos poder influir. O sea, ¿cómo podemos decir sí, influye? Porque una empresa que tiene, por ejemplo, una cantidad de votos sobre otra empresa, y dice, bueno, ¿en qué caso influye? Bueno, la norma te dice, se presume, ahí, que se ejerce una influencia significativa cuando se posea el 20% o más de los derechos de voto de la empresa emisora. Pero, dice, se presume. Porque fíjense que acá dice, salvo que la empresa inversora pueda demostrar claramente la inexistencia de tal influencia. O sea, se presume que se ejerce influencia cuando se posea el 20% o más de los derechos de voto de la empresa emisora.
salvo que la inversora pueda demostrar claramente que no tiene influencia. ¿Por qué? Porque, digamos, el 20% es algo que viene en las normas y dice, bueno, si hay un 20% se entiende que puede haber influencia significativa. Ahora, ¿por qué un 19 no y un 20 sí? O sea, ¿por qué un 19 no? Y qué sé yo, o un 19,5 o un 19,9. O sea, ¿cuál es la diferencia? O sea, no tiene mucho sentido decir el 20%. O sea, eso es medio, digamos, un número, un porcentaje así, digamos, como para decir se presume. Se presume. Pero no necesariamente tiene que tener un 20%, puede tener menos, ¿no? O puede tener más, y probablemente no tener influencia. Porque, digamos, hay que ver en qué caso puede tener influencia, en qué caso puede influir en la opinión. Volviendo al tema del control. Si alguien de ustedes tiene el control y tiene más del 50% de los votos, y yo tengo el 20%, y yo digo, y bueno, yo tengo influencia, y a lo mejor puede que sí, puede que no, porque yo puedo intervenir en las decisiones operativas. O sea, cuando digo intervenir, digo, obviamente puedo votar, pero cuando hablamos acá de intervenir en las decisiones políticas es como que, bueno, mi opinión tiene peso. O sea, tiene peso. Quien tiene la mayoría me puede escuchar y probablemente considere lo que yo diga, pero en este caso no estoy hablando de que cuando decimos que tiene influencia, estamos hablando de que precisamente esa persona puede tener, intervenir en las decisiones de la empresa, en las decisiones que se tomen, sin ser la mayoría, sí. Mm, No, pero ahí estamos, no, porque ahí estamos hablando de control conjunto o algo así. La influencia significativa es cuando, o sea, yo estoy solito acá y tengo el 20% y vos tenés el 55, el 60%. Pero por algún motivo, eh, si yo a lo mejor tengo una opinión diferente o tengo alguna objeción o pongo algún pero o algo así, vos me vas a escuchar, no vas a tomar la decisión porque sí. No, no sé si, no necesariamente, no, por algún motivo que ahora vamos a ver. Ahora vamos a ver cuáles son los motivos, pero, digamos, puede haber algún motivo por el cual me escuchás, o sea, me escuchás y bueno, y tiene incidencia lo que yo opino o lo que yo digo. Eh, Vamos a ver ahora inmediatamente vamos a ver cuáles son esos posibles, esas posibles influencias que puede haber. Por eso digo, este 20% es como para presumir que se puede ejercer una influencia significativa. Es un valor que tiró la norma y dijo, bueno, si tienen esto, presumimos que puede haber influencia, pero podés tener más o menos. Y a lo mejor tenés influencia o no tenés influencia. Por ejemplo, dice, a la inversa, se presume que no se ejerce influencia significativa cuando se posee menos del 20%, salvo que la empresa inversora pueda demostrar claramente que exista influencia. O sea, yo puedo tener menos del 20%, tengo el 15%, pero yo puedo demostrar que de alguna manera a mí me tienen que escuchar cuando yo, en las decisiones, yo tengo incidencia. Yo, digamos, eh, tengo algún poder en las decisiones. No tengo la última palabra, pero tengo algún poder para decidir. La mayoría la tenés vos, pero yo tengo alguna importancia en mi opinión. Y vos no me podés desoír así tan fácilmente porque por algún motivo, de los que ahora vamos a ver. Entonces, por eso es influencia significativa. Es una influencia que yo puedo tener. Entonces, que vos tengas control, fíjate acá, escribimos esto que un poco contesta también tu pregunta. El control por parte de un inversor no impide que otro pueda ejercer influencia significativa. O sea, que vos tengas control no impide que yo tenga influencia. No impide que yo pueda tener influencia. Entonces ahora nos preguntamos, ¿y por qué yo puedo tener influencia? Bueno, vamos a ver. Dice, la influencia significativa se pone en evidencia por una o varias de las
siguientes vías. La posesión de una porción de tal de capital que le otorgue los votos necesarios. Bueno, en este caso podemos decir, bueno, tiene un 20%, entonces, bueno, si nos vamos directamente así el 20%, bueno, yo tengo influencia, aunque después no corto ni pincho. Pero eso es relativo, ¿no es cierto? O sea, solamente con la posesión de capital, no tanto. Pero, digamos, es una punta, es el principio, ¿no es cierto? Es como decíamos acá, una presunción ya. Pero, por ejemplo, ¿qué pasa si la representación de la inversora en el directorio u órganos administrativos de la emisora hay una participación? O sea, yo, por ejemplo, eh, estoy, eh, tengo una participación, como dijimos antes, que se puede suponer influencia significativa, pero aparte soy el presidente del directorio de la empresa en la que se invierte, ¿no es cierto? De la empresa emisora. Entonces, ¿qué pasa? Eh, yo tengo tengo una participación en esa empresa, pero a su vez soy el presidente del directorio de esa empresa. Entonces, o sea, no solo no solo de la empresa en la que yo estoy, que mi empresa participa en esa otra, sino que yo además tengo o yo como director, o yo como accionista, también soy el presidente del directorio. Tengo una participación fuerte en la dirección de la empresa. Entonces, bueno, obviamente, si yo estoy eh, este, actuando en el directorio, mi opinión tiene que tener algún peso, porque si no, no estaría en el directorio. O sea, no me pondría en el directorio. ¿El directorio qué hace? Y bueno, el directorio está bien, le tiene que rendir cuenta a los accionistas, etcétera, pero tiene algún peso la opinión del director, para eso está. O sea, digamos, tiene influencia en la opinión. Las decisiones, las decisiones últimas se van a tomar en asamblea, las van a tomar los accionistas, pero los directores, pero si uno está trabajando en el directorio, también, digamos, tiene un peso en lo que está haciendo, porque por algo está en el directorio, merece ser escuchado, ¿no es cierto? Un director. Por ejemplo, otra cosa, que la inversora, la inversora fije algún tipo de políticas operativas y financieras de la emisora. O sea que por ahí yo eh, no tengo la cantidad de votos suficientes, pero puedo fijar algunas políticas operativas y financieras. Otra puede ser que yo sea el principal proveedor o el principal cliente. O sea, supongamos que yo tengo el 20% o menos, tengo el 15, el 18, qué sé yo, pero soy el principal proveedor. O sea, esa empresa depende de mí. Entonces, es importante que me escuchen, o es importante mi opinión o mis decisiones, eh, independientemente de que tenga o no la mayoría de los votos. O sea, puedo tener una influencia porque soy el principal proveedor o porque soy el principal cliente. Porque a lo mejor lo que produce esa empresa me lo vende a mí y yo lo comercializo. Sí. Ujú. O sea, el 20% del capital es una presunción, como decíamos acá. O sea, la norma dice, mira, si tenés el 20%, bueno, ahí presumimos que hay una influencia significativa. Pero con eso solo no basta. O sea, claro, claro, si vos tenés que ser el 60% y yo tengo el 20%, pero yo en las decisiones que vos tomás no puedo influir para nada, porque o sea, tengo el 20% y nada más, y no tengo influencia, Ahora, si yo, por ejemplo, soy el principal cliente y los productos que produce la emisora o que comercializa, me los vende a mí, porque yo soy el principal cliente, y yo tengo todo el canal de distribución, yo trabajo con todo eso. Y bueno, yo tranquilamente puedo decir, bueno, o sea, si no me pongo de acuerdo en determinadas cosas o puedo tener algún conflicto de interés, hasta puedo cambiar o hacer alguna otra cosa. O sea,
por ahí, digamos, me tienen que tener un poco, me tienen que escuchar un poco. O sea, entonces, bueno, a lo mejor algunas decisiones tengo influencia para, porque, bueno, porque manejo todo un sector que a lo mejor es importante y a la otra empresa también le conviene. O sea, que o sea, vos por más que tengas la mayoría, te conviene a lo mejor estar bien conmigo con, con algunas de las decisiones en las que yo puedo influir. O sea, o sea, todo esto es una cuestión de intereses, ¿no es cierto? O sea, es toda una cuestión de ver cómo los intereses, o sea, son negocios. Entonces, bueno, en determinados casos, bueno, hay que ver cómo se influye en eso. Sí, y claro, y sí, puede ser. Sí, pero ojo, o sea, estamos hablando de si el proveedor participa, ¿no es cierto? Si tiene una participación en la empresa. Acá estamos hablando de los que tienen participación en la empresa. Porque estamos hablando de influencia en la empresa. O sea, si vos sos proveedor de la empresa, sos el proveedor más importante de una empresa, eh, vos mañana decís, mira, no te vendo más y bueno, y me haces un buraco terrible porque decís, bueno, yo tengo que salir a buscar otro proveedor que te reemplace y a lo mejor no lo encuentro. Entonces, obviamente me puede hacer un daño terrible, pero no estamos hablando de influencia significativa porque a lo mejor vos no tenés acciones de esa empresa, no estás participando en esa empresa. Acá estamos hablando de los que participan y a su vez pueden tener una situación así. O sea, estamos hablando del que participa y como es principal proveedor o principal cliente puede influir en las decisiones. Porque, ahora, si vos sos solamente un proveedor importante, pero no el más importante, casi fundamental, pero no tenés participación, bueno, no tenés influencia en las decisiones. O sea, a lo mejor tenemos que, este, en la empresa dependemos de vos y a lo mejor tenemos que, no sé, quedarnos piolas si vos nos aumentás los precios, si vos nos cambiás algunas condiciones, ¿por qué? Y bueno, porque no tenemos otro a quien recurrir. Entonces, bueno, por ahí estamos atados de pies y manos en eso y bueno, y mientras siga la situación así, digamos, vos nos imponés determinadas condiciones, pero eso no quiere decir que vos seas, que tengas una influencia significativa porque vos no tenés participación de la empresa. Es un tema digamos, de comercial, digamos, pero no, no estamos hablando de acá de la medición de una participación. Acá estamos hablando cuando hay que medir la participación en una empresa, o sea, estamos diciendo, esta empresa, por ejemplo, A participa en B y a lo mejor, y hay otro más, hay otra empresa que tiene el 30% restante de B. O sea, esta tiene el 70 y hay otra que tiene el 30. O qué sé yo, o hay varias que tienen el 10 y una sola y una que tiene el 20. Bueno, y esa que tiene el 20 es el principal proveedor de esta empresa. Entonces ahí, digamos, tiene influencia. ¿Por qué? Porque es el principal proveedor o es el principal cliente de la empresa B. Entonces ahí, por más que esta tenga la mayoría, tiene que un poco escuchar también esta opinión. Esta empresa puede influir en ese caso. Ahora, si estamos hablando de un proveedor o de un cliente, pero que no tiene participación en la empresa, no tenemos que medir ninguna inversión, no tenemos que estar explicando, porque acá lo que estamos hablando es de en qué casos hay que aplicar el método de evaluación del que estamos hablando, el método de BPP. O sea, si no estamos hablando de una empresa que participa, ¿qué método vamos a aplicar? Lo que vos me decís es importante, digamos, a nivel comercial, porque bueno, por ahí, si vos sos un principal proveedor, un principal cliente, sí, podés tener, digamos, que tenemos que tener en cuenta en el sentido de que por ahí nos podés imponer determinadas condiciones, pero eso es otra cosa. Pero acá estamos hablando de cómo medir una evaluación, cómo evaluar una participación. Entonces, en este caso decimos, aquellos que tienen una participación que podemos decir que pueden tener una influencia significativa. ¿Cómo sabemos si es influencia significativa? Bueno, para que apliquen el método de BPP, bueno, esta es la existencia de operaciones importantes como que es el principal proveedor y el principal cliente. Es un indicio, digamos, o
un elemento importante a tener en cuenta para ver si consideramos que hay una influencia significativa. No sé si... ¿eh? ¿Sí? Sí. Ujú. Sí. Sí, pero él no tiene que hacer él no tiene que evaluar ninguna inversión. Él no tiene inversión en la empresa. Digamos, no tiene que aplicar el método de BPP, porque, digamos, él no tiene participación en la empresa. O sea, él puede influir en la empresa, pero no tiene una participación, no es dueño, no tiene que evaluar ninguna inversión en la empresa. O sea, en su contabilidad no tiene ninguna inversión en la empresa, ¿me explico? No tiene que evaluar una inversión. O sea, y no. O sea, tiene una influencia en la empresa o en las decisiones y todo, pero no tiene una participación en la empresa. Eh, digamos, no es que tengo que determinar esta influencia para poder, digamos, para evaluar. Acá estamos hablando de determinar cuando hay influencia significativa para ver si aplico el método de valor patrimonial proporcional o no, si evalúo de esa manera o no. ¿Mm? Pero en ese caso, digamos, ese proveedor puede tener influencia sobre la empresa, pero no tiene que evaluar nada. O sea que, digamos es un tema de que ese proveedor influye en las decisiones de la empresa o puede tener repercusión eh, en lo que le pasa en la vida de la empresa, pero digamos no tiene que evaluar una inversión en esa empresa. O sea, eh, digamos, es otra cosa, no estamos hablando acá de evaluación. O sea, acá estamos hablando de determinar si hay influencia para ver si aplicamos esta forma de evaluar o no. ¿Me explico? Bueno, después, por ejemplo, otra cosa que puede ser interesante es que haya intercambio de personal directivo entre la emisora y la inversora. O sea que algunos directores que están en una empresa también están en la otra. Entonces, digamos, como que participan en una empresa, en la otra, y digamos, están un poco metidos un poco todos en la decisión. Entonces, bueno, ahí podemos llegar a considerar también que hay una influencia significativa. La dependencia técnica de la emisora, o sea que yo tengo participación en una empresa y además, qué sé yo, hay una dependencia técnica porque yo tengo, digamos, de alguna manera le brindo asistencia técnica para para todo lo que produce esa empresa, ¿no es cierto? O porque tiene, digamos, mis toda la asistencia técnica para poder producir un producto en cuanto a lo que es el desarrollo del producto, a los planos, a una serie de cosas, ¿no es cierto? Bueno, eh, entonces en ese caso hay una dependencia técnica. Qué sé yo, si es una empresa que produce algún tipo de alimento o alguna cosa así, puede tener alguna fórmula, eh, algo que le permita, digamos, producir de esa manera. Entonces, bueno, en ese caso, si hay una dependencia de ese tipo, también podríamos hablar de que hay una influencia significativa, independientemente del monto por el que participe. O sea, no necesariamente necesita tener el 20%, pero si hay dependencia técnica, puede ser que estemos hablando de influencia significativa. Lo mismo, bueno, acá acceso privilegiado a información de gestión de la emisora. Está bueno, que digamos tiene acceso a otra información porque toma algún tipo, porque a lo mejor puede conocer, puede influir en algunas decisiones. Entonces, también, al practicar esta evaluación, también hay que tener en cuenta cómo está distribuido el resto del capital. Cómo está distribuido. Porque, por ejemplo, bueno, si a lo mejor, qué sé yo, el resto del capital, yo tengo el 20%, pero el, este, el otro 80% prácticamente está en poder
qué sé yo, de un único socio o de un único accionista, y bueno, a lo mejor independientemente de eso tampoco puedo tener influencia. Pero hay que contemplar todos los temas, o sea, estos son indicios, son elementos que tenemos que considerar. No está diciendo que si es así es de una manera y si no es así es de otra. O sea, decimos que hay que considerarlo, hay que tenerlo en cuenta. Lo mismo que acá, decíamos, bueno, tenés un 20%, pero si después aparece algo de esto, también puede haber influencia significativa. Entonces, después, ¿cómo está distribuido el resto de capital? Y bueno, pero si a lo mejor es el principal proveedor, el principal cliente, y tiene mucho peso en eso, y bueno, a lo mejor igualmente tiene influencia significativa. O sea, hay que analizar todo. Estos son elementos para tener en cuenta. Lo mismo si hay existencia de acuerdos o situaciones que pudieran otorgar la dirección a algún grupo minoritario. Por ejemplo, también, esto puede ser que a lo mejor exista algún tipo de acuerdo que diga, mira, yo tengo el 20%, pero ojo, pero yo tengo un acuerdo que por X motivo, porque a lo mejor tengo, qué sé yo les brindo una asistencia técnica muy importante, soy a lo mejor la empresa que tiene, digamos, eh, el formato del producto, tengo, digamos, les brindo una licencia por ese producto, y entonces, bueno, exijo que yo para poder brindar esa licencia, para asegurarme de que no hagan cualquier cosa con todo lo que yo entrego en este acuerdo, directamente, bueno, yo quiero que participe mi gente en la dirección de la empresa. Entonces, en ese caso, digamos, tengo un acuerdo donde puedo participar en la dirección de la empresa y todo, entonces, bueno, hay una influencia significativa, independientemente de la participación que tenga. Porque le brindo a lo mejor determinadas, qué sé yo, le brindo la licencia y además que quiero participar en la dirección y bueno, entonces, digamos, hay una participación fuerte, independientemente del porcentaje. Bueno, poseer derechos sobre acciones, opciones de compra, instrumentos de deuda que otorguen el derecho de voto potencial, también. Algún derecho sobre acciones, alguna opción de compra de acciones, algún instrumento de deuda, o sea que yo a lo mejor esté facilitando algún tipo de dinero, etcétera, para que puedan salir adelante, y bueno, en ese caso a lo mejor también influyo en la decisión. La existencia de restricciones severas a largo plazo de transferir fondos a las inversoras, o sea, por ejemplo, que a lo mejor, bueno, exista alguna restricción para que se le puedan transferir algún dinero a las empresas que invierten, o sea que a largo plazo o por un plazo prolongado no se puedan transferir fondos a esas empresas. Entonces, bueno, a lo mejor ese acuerdo, esa restricción puede hacer que también exista algún tipo de influencia, ¿no es cierto?, de otra empresa, porque hay algún acuerdo así, bueno, y pues son casos a veces un poquito más difíciles de ver. Pero lo más común que se puede ver son estos que digo acá, ¿no es cierto? Los más importantes que a veces se dan son las representaciones en los directorios de las empresas, las dependencias técnicas, como licencias, marcas, etcétera, y también la existencia de operaciones importantes como principal proveedor o principal cliente, y también algo de financiación, o sea, cuando por ahí existe algún tipo de dependencia también financiera, eso también a veces hace que exista alguna influencia importante. Bueno, acá también en influencia significativa decimos, bueno, la incapacidad de ejercer influencias significativas. Bueno, por ejemplo, esto es, digamos, cuando no hay posibilidad, ¿no es cierto?, de que se ejerza influencia. Decimos, bueno, por ejemplo, acciones por parte de emisora que ponen en cuestionamiento la capacidad de inversora de ejercer influencia significativa,
juicios, demanda por parte de emisora a inversora. O sea que acá, bueno, puede haber alguna existencia de juicio que ponga en duda esa capacidad de ejercer influencia. O sea, hay algún hecho que está ahí en el medio, una cuña, como un juicio que está, digamos, cuestionando esa posibilidad de que tenga influencia. O la renuncia por parte de la inversora a ejercer derecho significativo en su condición de accionista de la empresa emisora. O sea, por ejemplo, si yo digo, bueno, soy accionista, pero a mí no me interesa tomar ningún tipo de decisiones, yo no me voy a meter en las decisiones, bueno, en ese caso no voy a tener influencia significativa. O sea, por más que tenga un porcentaje de participación, bueno, renuncio a ejercer derechos como accionista de la empresa emisora y bueno, en ese caso no voy a tener influencia. La concentración del capital de emisora en un grupo pequeño de accionistas que operan la empresa emisora sin considerar en forma sistemática los puntos de vista de la empresa inversora. Bueno, en este caso es si hay ese grupo pequeño que opera, digamos, sin tener en cuenta, se concentran la mayor parte del capital y, digamos, no les interesa lo que opinen los otros, independientemente sean un proveedor importante, no lo sean, ayuden económica y financieramente, no ayuden, o sea, no les interesa nada, directamente toman sus propias decisiones y no les interesa, digamos, la influencia que puedan ejercer por otros motivos, con lo cual por ahí no tiene trascendencia el hecho de que hayamos hablado en todos esos enunciados que dimos antes, porque por ahí no son tenidos en cuenta por los que tienen el control de la empresa. La no obtención de información contable a fin de poder aplicar el método de BPP, o sea, no te suministran la información para que vos puedas aplicar ese método. Si tuviese que aplicarlo, porque por algún motivo te tienen que suministrar la información, pero si por ahí no tenés acceso a esa información, bueno, por ahí no podés aplicar el método. La no obtención por la parte de la inversora de una confirmación escrita de la dirección de la empresa emisora respecto de las explicaciones e informaciones requeridas. O sea, acá estamos hablando de que la empresa emisora, digamos, no le otorga, digamos, ningún tipo de información y de explicación de acuerdo a los requerimientos que pueda hacer la inversora. Es decir, un poco que la ignora y independiente, o sea, porque a lo mejor quienes tienen la mayoría toman la decisión de no dejar participar. O sea, va un poco de la mano a que quienes concentran a veces el capital, esto se da, generalmente todos estos puntos de L se dan cuando quienes concentran la mayor parte del capital, por ahí toman sus decisiones sin tener en cuenta esa minoría que puede llegar a tener una influencia significativa, pero es como que estos ignoran esa influencia, no lo tienen en cuenta y directamente toman sus decisiones. Entonces ahí es como que, bueno, no hay influencia. Sí. Mirá, teóricamente vos acá tenés que aplicar ese método, pero si yo digo, mirá, yo puedo tener a lo mejor, no sé, un 20, un 25%, pero si yo no influyo en las decisiones, yo no tengo forma de influir en las decisiones, porque esto no es que, o sea, hablamos de la influencia significativa, es, digamos, algo que no es que yo digo, bueno, tengo el 20%, tengo influencia significativa. Yo, digamos, tengo que influir en las decisiones. No voy a influir en las decisiones. Si vos tenés vos y un grupo que tienen la mayoría y deciden, y si no tienen en cuenta lo que yo digo, no tengo influencia significativa. Y ponerle que yo diga, pero soy el principal proveedor, y ustedes me dicen, a mí qué me importa. Nosotros, si no nos querés vender más, no nos venda más, tenemos otro proveedor. Digamos, no tengo forma de tener influencia significativa. No soy tenido en cuenta, no puedo presionar de ninguna manera, entonces ¿de qué influencia estoy hablando? O sea, no hay nada en la ley que me diga, no, lo tienen que escuchar a Restifo. No. O sea, no voy a tener influencia. Si vos tenés un grupo donde toman decisiones y no consideran
los puntos de vista que yo pueda tener. Bueno, no me están considerando. O sea, no tengo forma de influir. La única forma que tengo de influir, o sea, la única forma que tendría sería de tener la mayoría de los votos, pero no los tengo. Puedo decir, mira, tengo votos como para decir, tengo un 20%, se puede hablar de que tengo influencia, pero si ustedes toman sus decisiones y a mí no me consideran, no tengo influencia entonces. Sí, sí. Claro, pero cuando vos decís, bueno, consideramos que hay influencia significativa, entonces sí, bueno, yo tengo un 20%, pero digamos, mi opinión tiene peso y ustedes la consideran. Ahora sí, ustedes estamos acá en este caso, como decimos en el punto C, no son consideradas ni opiniones, no, ustedes toman la decisión y punto, independientemente de lo que yo pueda decir o de lo que yo pueda manifestar. Y bueno, en ese caso, que por ahí no puedo hablar de que tengo influencia significativa. Quedé afuera de las decisiones. O sea, acá estamos hablando de que todos estos elementos que tiramos son indicios o elementos a tener en cuenta para decir, bueno, el que tiene que decir si va a aplicar el método de BPP, si va a evaluar a BPP, tiene el poder digamos, de intervenir en las decisiones. Ahora, si no tiene el poder de intervenir en las decisiones, dice, bueno, yo no tengo influencia. Entonces, ahí me quedo, digamos, me quedaría como no obligado a aplicar el método, porque no tengo influencia. Yo puedo demostrar que no tengo influencia, tengo que demostrarlo, ¿no es cierto? Pero bueno, puedo demostrar que no tengo influencia. Y es así. ¿Mm? O sea, el hecho de que quienes tienen todo el poder o todo el poder de decidir se cortan solo, por así decirlo en criollo, y deciden y punto, y no tienen en cuenta, bueno, yo por más que tenga un porcentaje que diga, no, pero tengo el 20%, y bueno, sí, tengo el 20%, pero no influye mi decisión, no soy tenido en cuenta en esas decisiones. Entonces, no puedo hablar que porque tengo el 20% tengo influencia significativa. No la tengo. No sé si... A ver. Sí. Claro, bueno, bueno, pero está bien, pero porque vos ahí me decís, porque me usaste la palabra extorsiona, o sea, dijiste, bueno, mirá, esto presionan, vamos a hacer un poquito más suave, vamos a decir, presionan y dicen, bueno, presionamos la decisión, pero porque tienen con qué presionar. Ahora sí, si vos me vas a presionar, pero yo te digo, mirá, presioná todo lo que quieras si querés, y porque yo tengo, y bueno, está bien, haz lo que quiera, pero las decisiones que se toman son estas, yo no te tengo en cuenta, no tengo en cuenta eso, directamente vamos a votación y gano yo y se terminó, y listo. O sea, ahí por más que vos me digas, tengo el 20%, y soy el principal proveedor, y bueno, ¿y qué? ¿No querés vendernos más? No nos vendas más, listo. O sea, yo, digamos, tomo las decisiones, o sea, no tenés forma de presionar. O sea, cuando decimos el principal proveedor, el principal cliente, estamos hablando de que son aquellos que pueden, digamos, de alguna manera influir en las decisiones. Ahora sí, si vos después no lo tenés en cuenta para nada, o sea, por más que sea el principal proveedor, el principal cliente, no lo vas a tener en cuenta, eh, no influir en las decisiones y ni siquiera podés opinar de nada, o opinar, pero no sos tenido en cuenta, tu opinión no se tiene en cuenta nunca. Bueno, podemos hablar de que no hay influencia. Es así, o sea, y, y sí, y sí, y sí, y muchas veces es así. Muchas veces pasa eso.
sea, muchas veces yo digo, bueno, yo qué sé yo, tengo un porcentaje y bueno, yo no tomo ninguna decisión, porque tengo un 10% y yo no tomo ninguna decisión, pero la empresa gana plata, todos los años distribuye utilidades, yo voy, cobro mi cheque y se terminó, chao. Y a mí me sirve, sí, y bueno, me quedo. ¿Por qué? Y bueno, porque a mí la verdad me conviene como está. El día que no me convenga venderé mis acciones y bueno, me iré a otro lado, o sea, haré otra inversión, pero mientras me conviene a lo mejor me quedo. Eso es así, o sea, independientemente de que pueda tener, de que pueda decidir o no. A lo mejor si está bien manejada, se toman buenas decisiones, yo cobro buenos dividendos, lo que sea, y me conviene. Me quedo y total, no tengo demasiado esfuerzo y me va bien. Pero eso puede suceder, digamos, yo puedo tener una inversión y me puedo manejar de esa manera. No necesariamente este, porque tenga una participación, porque sea accionista, a lo mejor voy a estar involucrarme demasiado en las decisiones. Por ahí si todo va bien y no hay problema, a lo mejor me quedo tranquilo, cómodo en mi sillón y no hago nada y no no me interesa ni estar en el directorio, ni nada, porque a lo mejor tengo confianza en la gente que está o no, qué sé yo, pero como a mí me va bien o realmente me conviene, digamos, eh, cómo se maneja la empresa y que me distribuye utilidades todos los años y todo. Y a lo mejor a mí me sirve la inversión así y me quedo así. O sea, eso es una decisión, una evaluación de cada uno. ¿No? Pero volviendo al tema de lo que es influencia, nosotros tenemos acá todos estos elementos que pusimos ahí en la mesa. Y después, bueno, después tendremos que ver si, en función de todo esto que tenemos, una empresa tiene una inversión y dice, bueno, ¿tiene influencia significativa o no tiene? ¿Para qué lo voy a hacer esto? Es para evaluar, acá no estoy hablando de ningún tema de económico, financiero ni nada, sino simplemente estoy hablando de si voy a aplicar el método o no para evaluar la inversión. Entonces, bueno, considero que tengo influencia. Bueno, entonces en ese caso voy a aplicar el método de BP. Tengo que aplicar el método de BP. Estoy obligado a aplicarlo. Si no, si puedo demostrar que no tengo influencia, entonces, bueno, no estoy obligado a aplicar el método. Nada más. Eso sería. Bueno. Bueno, vamos a ver ahora, entonces, en qué consiste este método de valor patrimonial proporcional o método de consolidación en una sola línea. Dice, es un método de contabilización de las inversiones permanentes en otras sociedades, según el cual se registra inicialmente al costo en el tratamiento de compra. O sea, cuando yo compro un valor. Digo, bueno, yo compré y pagué 10 pesos por esto. Bueno, digamos, ¿qué registro? Y 10 pesos. O sea, digo, tengo inversiones a caja o banco por 10 pesos. Punto. O sea, hice una compra de una inversión. Entonces mi inversión entró a 10 pesos. Ahora, después, como yo les comentaba, esta empresa en la que invertí, si yo tengo control conjunto, influencia significativa, yo tengo que evaluar a BPP, o sea, estoy obligado a evaluar a BPP, entonces en ese caso, habiendo hecho el análisis, digo, sí, tengo la obligación de evaluar a BPP, entonces voy a modificar ese valor de la inversión en función de lo que le vaya pasando a la otra empresa. O sea, yo soy dueño de un pedacito del patrimonio neto de la otra empresa. Entonces lo que tengo que hacer es periódicamente considerar, bueno, cuánto vale, cuánto es el patrimonio neto de esa otra empresa del que yo tengo un pedacito, y bueno, y de ese valor que tiene yo tomar el porcentaje que yo tengo. O sea, registrar o evaluar mi inversión en función de ese porcentaje que yo tengo. Entonces acá estaríamos hablando de qué cosa, de un valor, o sea, una cosa es el costo de la inversión que yo hice en su momento y este es el valor que tiene la inversión en los momentos que estoy haciendo la medición. O sea que acá estoy hablando de un valor corriente. Yo acá estoy evaluándola a un valor corriente. O sea, a ver, para que nos demos idea de esto. Si por ejemplo, no sé, compramos una propiedad y pusimos dinero entre todos para comprar una propiedad.
y yo tengo el 10% de esa propiedad. Y puse en su momento, que sea, 1.000.000 de pesos para comprar esa propiedad. Bueno, y yo tengo un 10%. Y ahora esta propiedad vale 100 millones. El 10% de 100 millones son 10 millones de pesos. O sea, yo puse en su momento 1.000.000 de pesos. Fue lo que me costó comprar el 10% de esta propiedad. Pero hoy la propiedad está tasada en 100 millones. Entonces yo tengo 10 millones. Porque tengo que gozar el 10% de la propiedad. ¿Se entiende? O sea, yo tengo un porcentaje de esa propiedad que es de 10 millones. ¿Se entiende eso? Bueno, acá lo que estoy haciendo es precisamente ver ese punto. Es decir, yo veo, esa es una forma de medir a qué valor. A valor corriente, porque yo estoy diciendo, bueno, en su momento cuando la compré yo puse el 10% de la propiedad. Bueno, ahora la propiedad vale X pesos, entonces, bueno, yo tengo el 10% de lo que vale ahora. O sea, tengo el 10% de ese valor corriente de la propiedad. Bueno, acá estamos haciendo eso. Nosotros compramos una empresa, esa inversión nos costó X pesos y ahora se modifica ese valor de la inversión. ¿Por qué? Porque al aplicar el método patrimonial proporcional o BPP, decimos, bueno, yo tengo un porcentaje de esa empresa, un porcentaje del patrimonio neto de esa empresa. Como esa empresa ahora hace su balance todo y vale tanto, entonces nosotros tenemos un porcentaje de ese valor. O sea, la empresa hizo sus estados contables, entonces presenta sus estados contables y nosotros decimos, bueno, nosotros de estos estados contables tenemos un pedacito, tenemos un porcentaje. Ese porcentaje que tenemos lo medimos, o sea, proporcionalmente nosotros tenemos una participación de esa empresa. ¿Cuánto? Bueno, el porcentaje de tenencia que tenemos de esa empresa. Entonces, es una forma de tomar el valor corriente de la empresa. O sea, el método de BPP es un método de evaluar a valor corriente, al valor del momento de la empresa. O sea, pero no solamente estoy reconociendo el patrimonio neto, ¿por qué se modifica? Se modifica por los aportes, por los retiros, pero también se modifica por las pérdidas y por las ganancias. O sea que si hay pérdidas, las tengo que reconocer. El patrimonio neto se va a achicar y yo voy a tener menos patrimonio neto, porque tengo una porción de eso. Y si hay ganancias, el patrimonio neto va a ser mayor y yo voy a tener más patrimonio neto. ¿Se entiende eso? O sea, es una forma, yo estoy evaluando al método de BPP. Bueno. Entonces el tratamiento inicial que yo voy a hacer es al costo. Lo voy a hacer primero al costo. Y después voy a ir reconociendo las pérdidas o las ganancias que fue teniendo la emisora, la empresa que emitió, o sea, la empresa en la que se invierte. La empresa en la que se invierte va teniendo su vida. Y en esa vida va obteniendo ganancias, pérdidas, va teniendo resultados. Bueno, esos resultados, la empresa inversora va participando en esos resultados. Va participando en esos resultados. Muy bien. Por eso decimos que los dividendos en efectivo reducen el valor de la inversión y las variaciones cuantitativas en el patrimonio de la emisora modifican el valor de la inversión en la inversora. O sea, si se modifica el patrimonio neto, se va modificando el valor de la inversión. Yo acá no quiero hilar tan fino porque esto, tomémoslo con pinza, no vamos a hacer ningún cálculo sobre esto, por eso simplemente digamos que la norma dice esto, pero acá hablemos así un poquito más genérico y decimos que, bueno, cualquier cambio que se produzca en la inversión, en el valor de la empresa, nosotros tenemos que ir modificando el valor de la inversión. O sea, nosotros estamos registrando a un valor corriente. Ahora inmediatamente vemos un par de cositas más y ya hacemos un ejemplo con números para que se entienda bien esto. Vamos a ver cómo se aplica entonces este método de valor patrimonial proporcional o consolidación en una línea. Dice, el método debe aplicarse desde que se ejerce control conjunto o influencia significativa. O sea que todo lo que vimos antes, decimos, bueno, determinamos si hay control conjunto, hay influencia significativa, todo eso, ¿para qué lo determinamos? Para esto, para decir, bueno, ¿aplicamos el método o no lo aplicamos? Si hay
algo de esto, si hay control conjunto o hay influencia significativa, entonces tenemos que aplicar el método. Entonces, bueno, no vamos a evaluar a costo de ingreso, de inversión, sino que vamos a evaluar a BPP. Entonces, en ese caso, vamos a incorporar, vamos a ir modificando la inversión a medida que se van produciendo variaciones. Si en algún momento yo vendo acciones, etcétera, y pierdo participación, o sea, desaparece el control, desaparece el control conjunto, desaparece la influencia significativa por X motivo, entonces ahí, en ese caso, tengo que discontinuar el método. O sea, hace desaparecer los factores que justifican la aplicación del método. O sea, ¿por qué? Porque, digamos, si yo vuelvo a una posición donde no voy a estar obligado a aplicar el método, dejo de aplicarlo. Ahí lo dejo de aplicar. Dice, el método se tiene que aplicar sobre los estados contables de emisora. ¿Preparados de qué manera? En primer lugar, siguiendo las mismas normas contables de la inversora cuando se ejerce el control conjunto. Control o control conjunto. Es decir, si yo, por ejemplo, tengo el control de una empresa, yo a esa empresa le voy a exigir que siga las mismas normas contables que las que tengo yo. O sea, le voy a exigir que siga las mismas normas contables. O sea, que los estados contables que me prepare para consolidar, para mí, para que yo pueda registrar mi participación, pueda evaluar la participación en esa empresa, tienen que estar hechos en las mismas normas contables que las que yo tengo. Ahora, cuando solamente hay influencia significativa, con que se sigan las normas contables vigentes es suficiente. Y bueno, y acá es importante que el reconocimiento de medición contable de activos y pasivos de resultados, tengamos que hacerlo de la misma forma, la conversión de las mediciones contenidas en los estados contables que estén expresados en otras monedas. Por ejemplo, si yo tengo que mandar, tengo una empresa acá, hay una empresa argentina, pero que es subsidiaria de una empresa, de la casa matriz, está en Estados Unidos, le tiene que mandar el balance para que consolide, para que en Estados Unidos registren su participación, yo tendré que mandarlo en dólares. O a la inversa, si yo tengo una subsidiaria, qué sé yo, en Alemania, en España, no sé, y tiene el balance en euros, lo voy a tener que convertir acá a peso cuando me lo manden acá. O sea, digamos, tendré que convertirlo a la moneda en que voy a registrar mi inversión. Entonces, los que estén expresados en otras monedas lo tendré que convertir a la moneda que lo va a registrar la inversora. Y bueno, y lo mismo en agrupamiento y presentación de las partidas de los estados básicos, información adicional también tiene que estar, digamos, adecuado a las normas que tiene la inversora. Y puede suceder que las empresas no tengan los mismos cierres de ejercicio, no cierren sus estados contables en la misma fecha. Por ejemplo, a lo mejor yo cierro los estados contables, no sé, el 31 de diciembre y la empresa emisora cierra los estados contables en junio. Entonces, ¿qué me va a pasar? Que cuando yo cierre los estados contables al 31 de diciembre, yo necesito, para aplicar el método, para tomar la porción de los estados contables, yo necesito los estados contables de la empresa emisora a la misma fecha en que yo estoy cerrando mi balance. Pero yo cierro mi balance el 31 de diciembre y la empresa esta cerró el 30 de junio, o sea, 6 meses antes. Entonces, yo no tengo un balance a la misma fecha, no tengo los estados contables a la misma fecha, con lo cual, si yo tomo la participación, evalúo la participación en la moneda al 31 de diciembre, y yo voy a tomar van a ser estados contables de 6 meses atrás. Entonces, en ese caso, ¿cómo?
¿Cómo? Perdóname, ¿cómo me decís? ¿Cómo más atrás? Y yo por ejemplo, si yo cierro balance 31 de diciembre y la sociedad que yo controlo cierra balance el 30 de junio. Tiene un balance de 6 meses atrás. Yo tengo que registrar un pedazo de esa empresa en mi contabilidad. O sea, tengo que decir, bueno, un pedazo de ese patrimonio neto es mío, forma parte de mi inversión. Entonces tengo que evaluar mi inversión en esa empresa tomando el porcentaje que corresponda de ese balance. Pero ese balance es de 6 meses atrás. Entonces, ¿qué pasa? Ahí hay un desfasaje. Entonces, la norma me dice, bueno, hasta 3 meses para atrás lo puedo usar el balance. Si no, en ese caso, la empresa emisora me tiene que preparar estados contables especiales a la fecha en que yo cierro, para que yo lo pueda registrar correctamente. ¿Tá? O sea, tiene que hacer unos estados especiales a la fecha de cierre mío para que yo pueda registrar mi participación en esa empresa a valores corrientes. Ahora, hasta 3 meses para atrás me lo permite. O sea, yo puedo tomar un balance, si por ejemplo fuera el 30 de septiembre, bueno, ese lo puedo tomar. Lo reexpreso y ya está. Pero, digamos, tendría que tomar ese balance únicamente. Puedo tomar esos estados contables. Si son de más de 3 meses, ya no puedo. Ahí me tendría que preparar un juego de estados contables especial para que yo pueda tomar la proporción que me corresponde. O sea, para que yo pueda evaluar la inversión. En ese caso, me tiene que hacer estados contables especiales. Así que ahí hay un temita, ¿no es cierto? Hay un problemita con eso. Tenemos que, ese es un tema también. Muchas veces, cuando hay cantidades así de empresas que son, a veces hay muchas empresas, que hay empresas que tienen muchas subsidiarias, etcétera, por ahí a veces lo que van tratando de hacer en el tiempo es cambiarle la fecha de cierre, o sea, por ahí hacer modificaciones en los estados contables o algo para que se modifiquen la fecha de cierre y bueno, y hacer algún tipo, a veces no es tan fácil, a veces es un poco engorroso en la parte burocrática, pero a veces lo que se trata de hacer es precisamente eso, buscar de que unificar la fecha de cierre para que todo el mundo, para que sea resulte más fácil, digamos, y menos complicado tener que hacerlo. Pero bueno, en el caso de que corresponda habrá que hacerlo de esa manera. Bueno, sí, sí. Más allá de que las empresas deciden cuándo finalizar su ejercicio, entiendo que yo hace algunos años ya vengo cerrando ejercicios cada un año. Sí. De la nada pretendo cerrar ejercicios cada 6 meses. ¿Se puede? ¿Cómo? Ponerle que una empresa ya venía cerrando ejercicios Sí, cada un año. sí. Y de la nada, por cuestiones estratégicas o administrativas, empiezan a cerrarlas cada 6 meses. ¿Se puede? No es que lo van a cerrar cada 6 meses. Si yo modifico la fecha de cierre va a ser una vez. Y porque después sigo anualmente. O sea, voy a tener un ejercicio irregular que puedo tener y después van a ser todos regulares, digamos. Pero bueno, pero son casos puntuales, pero generalmente a veces se hace y a veces no, o sea, directamente, porque a veces cuando son muchas empresas así que tienen inversiones, por ahí lo que se busca también es, generalmente tienen elementos hacen balances especiales y listo, ¿viste? Porque por ahí tienen recursos suficientes para hacerlo. Así que no es tan complicado. Sí. Sí. No, aparte que haces un balance especial, o sea, vos haces un cierre especial y listo, y ya está, y preparás estados contables a una determinada fecha, o sea. eh, en muchos casos no hay problema, porque, digamos, las empresas por ahí están preparadas, digamos, con personal, con todo elemento, como para poder cerrar los balances, para hacer balances intermedios, así que no hay problema, lo pueden hacer tranquilamente, o sea, un balance especial. Sí, sí, sí.
No, si no son determinativos de impuestos, no. Ah, ok, eso es lo que me parecía, que se hacía No, esa no, diferencia. no, eso es sí, lo podés, probablemente lo tengas que auditar todo, pero no necesariamente, pero no lo va a presentar en la FI porque no son, digamos, no está determinando ningún impuesto con eso. O sea, si yo, por ejemplo, como en el ejemplo que dábamos antes, yo cierro los 30 de junio y tengo que hacerle un balance especial para mi controlante porque cierra el 31 de diciembre, yo le preparo el balance especial, con ese balance especial ellos registran su participación y punto. Pero yo, digamos, como empresa, yo ante la FIP no respondo como grupo económico, respondo yo por mi empresa. O sea que yo cierro el balance los 30 de junio y liquido impuestos con 30 de junio. Entonces yo liquido con mi balance. La casa, la controlante liquidará con su balance. Es más, ni siquiera tributa por la inversión, porque yo tributo por, la empresa esta tributa por su patrimonio, etcétera, y la otra tributa por lo suyo. O sea, no tributás por eso. O sea que en eso, en lo que hace AFIP no influye en nada. No, no, ¿Eh? porque yo creía que era así, pero por las dudas le pregunto Sí. porque no sé cómo se hace. Ahí quédate tranquila que no. Eso no tiene ninguna influencia, no hay ningún problema. Esto es un elemento para evaluar. O sea, ahí hay diferencia con el tema de las liquidaciones de impuestos. Así que ahí no hay problema. Ahí no Claro, influye. porque mi duda es que Sí, supuestamente si yo preparo un balance, sí, bueno, pasa por el colegio de contadores, cosas sí. así, y si yo voy a presentarle a otra empresa un balance, como ellos saben que yo lo que estoy dando es exactamente real y cumplir con todas las normas, por eso esa es Claro. la duda que me surgía. Sí, sí. Sí, es un balance intermedio. Es un balance intermedio que tiene, digamos, un control y punto, pero no necesariamente, pero no, ese digamos, no repercute en la parte, digamos, impositiva para nada. Porque cada empresa, digamos, impositivamente responde individual. O sea, vos cuando vos registrás en esta empresa, vos registrás la participación y vas a registrar un pedazo del patrimonio neto, pero vos sobre eso no vas a tributar, porque eso, digamos, lo tributa cada empresa. O sea, yo simplemente acá estoy diciendo soy dueño de un pedacito de esta empresa, pero no estoy tributando, digamos, sobre esa empresa. Sobre esa empresa tributa la empresa que corresponde. Está bien, ¿Mm? bien, entendido. Es así. Bueno, bueno, nos queda media hora. Ahora vamos a hacer un ejemplo para que se entienda. Esto, ojo, quiero que quede claro. Acá esto no vamos a tomar ningún ejercicio así, con esto. Con esto que voy a presentar. Simplemente es para que tengamos una idea de cómo se calcula un valor patrimonial proporcional. Y para que acá veamos para qué usamos los votos, para qué usamos la participación. Incluso la norma también hay que tener en cuenta si, por ejemplo, hay acciones preferidas, etcétera, que bueno, ahí habría que hacer el tratamiento por separado. Y bueno, yo acá lo voy a hacer solamente con acciones ordinarias, simplemente para que tengan un ejemplo de cómo calcularíamos una participación. Pero nada más que para eso, para que, digamos, quede claro de qué manera se calcula. O sea, esto es a los fines de que clarifique un poco todo lo que estuvimos hablando, porque si no parece que por ahí hablamos y son muchos conceptos, pero por ahí pueden dar lugar a confusión. Entonces lo que quiero es que con esto simplemente quede claro esta parte, o sea, que ustedes con esto les alcance como para entender para qué, cómo computamos los votos, para qué lo computamos, cómo computamos cómo tomamos la participación y bueno, cómo medimos la evaluación. Nada más que para eso. O sea que esto es simplemente para que lo tengan claro, nada más. Miren, nosotros vamos a hablar de una empresa emisora, que en este caso, si hablamos de emisora, sería como si en este caso decimos esta empresa participa en B, bueno, B es la emisora. ¿Por qué? Porque es la que emite las acciones que A compra. ¿Mm? Por eso a esta la llamamos emisora y a esta la llamamos inversora, porque esta invierte en B y B emite las acciones que compra A. O sea, empresa A es inversora y empresa B es emisora. ¿Mm? Eso tengámoslo en cuenta para el ejercicio. Entonces, la emisora, o sea, en este caso B,
posee un capital que está conformado de esta manera. Dice, tiene 1000 acciones ordinarias, el valor nominal es igual para todas las acciones. Las acciones tienen por ley igual valor, ya valen 100 pesos cada una en este caso, bueno, pues vale 100, 1000, el valor que tengan, pero para todas las series de acciones que se emitan tienen que tener un único valor. Entonces son 1000 acciones que valen 100 pesos de valor nominal cada una, es el valor que tiene, el valor de la acción, como si fuera el valor del billete nominal, y estas 1000 acciones tienen un voto por acción. O sea que por estas 1000 acciones, quienes tengan estas 1000 acciones, tienen 1000 votos. A lo mejor yo tengo 500 acciones, bueno, tengo 500 votos. Si tengo 500 acciones de estas, tengo 500 votos. Si tengo 800 acciones de estas, tengo 800 votos. El que tiene 200 acciones, tiene 200 votos, porque tiene un voto por acción. Pero hay otra serie de acciones, que son otras 1000 acciones más, que tienen también valor nominal 100 pesos, pero que estas tienen 5 votos por acción. 5 votos por acción. Entonces, como estas tienen 5 votos por acción, estas 1000 acciones tienen 5000 votos. Entonces, si sumamos, decimos, por un lado tenemos 2000 acciones, pero los votos posibles son 6000. Porque hay 1000 acciones que tienen un voto cada una y 100 acciones que tienen 5 votos cada una. Entonces estas 1000 tienen 5 votos cada una, o sea, suman 5000 votos. Y estas 1000 suman 1000 votos solamente. Entonces tenemos 2000 acciones y 6000 votos. ¿Cómo se reparten? Bueno, la inversora dice que posee, de esta primera serie de acciones, posee 100 nada más. O sea, 100 acciones a un voto por acción, o sea, 100 votos. De esta segunda serie de acciones, tiene 600 acciones. Pero como estas tienen 5 votos por acción, tiene 3000 votos. Entonces, 3000 más 100 tiene 3100 votos. 3100 votos son más del 50% de los votos. O sea, el 50% de los votos serían 3000. Tiene 3100, o sea, tiene más del 50% de los votos. ¿Qué quiere decir esto? Que inversora controla a la emisora. Tiene el control. ¿Por qué? Porque puede decidir, puede en una asamblea tomar decisiones. Si va a una votación, la gana. ¿Por qué? Porque tiene la mayoría de los votos. Tiene más del 50% de los votos. Pese a que tiene menos del 50% del capital. Eso es lo que me preguntaba Claudia antes, y bueno, y ahí acá se ve claro. Ahí está claro lo que ella me preguntaba. Que yo decía no tiene nada, ahí no tiene importancia, puede tener menos cantidad de acciones, menos participación en el capital, pero si puede tener mayoría de votos. Bueno, acá está hecho para que lo vean así, o sea, para que ustedes vean que aún no teniendo la mayor parte del capital, sí puedo tener la mayor parte de los votos. ¿Por qué? Porque hay distintas emisiones de acciones y tienen, digamos, algunas tienen más votos que otras. Entonces, ¿qué pasa? Si todas hubieran tenido, si en lugar de tener un voto y 5 votos, todas hubieran tenido un voto, o todas hubieran tenido 5 votos, acá no hubiese tenido la mayoría. Porque si la cantidad de votos era la misma para todos, independientemente de las acciones que tuviera, tendría, digamos, hubiese tenido menor cantidad de votos, o sea que no hubiese tenido el control. Pero en este caso lo tiene. Entonces, estas 2000 acciones, que son el total de acciones, tienen 6000 votos. La inversora tiene 700 acciones, pero tiene 3100 votos. Tiene más del 50% de los votos. Con lo cual, para calcular si hay control, debemos hacerlo con los votos. O sea, tenemos que tener sobre 6000 votos posibles, inversora tiene 3100 votos. O sea que tiene el 51,67% de los votos. 3100 dividido 6000 es el 51%. 51,67% de los votos. O sea, es más del 50%. Por lo tanto, hay control. Por lo tanto, controla a la emisora. Tiene
más del 50% de los votos. Hay control. Entonces, hecho este cálculo, ¿esto para qué me sirve? No me sirve para evaluar nada, me sirve simplemente para determinar si hay control. ¿Para qué? Bueno, para ver si tengo que aplicar el método o no. Entonces, cuando digo hay control, entonces tengo que aplicar el método de BPP. ¿Por qué? Porque hay control. Si en lugar de control hubiese habido influencia significativa, bueno, tendría que haber determinado en función del porcentaje de los conceptos que estuvimos viendo, si el principal proveedor, si el principal cliente, si hay miembros en el directorio, si bla, bla, bla. Bueno, en función de todo eso, tendríamos que determinar si hay influencia significativa y si corresponde aplicar el método. Entonces, bueno, en ese caso hubiésemos hecho otro tipo de análisis para determinar si había influencia. Y bueno, y si correspondía aplicar el método. En este caso, bueno, determinamos que hay control y listo. Acá no tenemos que hacer demasiados cálculos más porque, o ver otras cosas porque, digamos, tenemos la mayoría de los votos. O sea que ahí hay control. Entonces, hecho esto, entonces ahora podemos decir, bueno, ahora vamos a aplicar el método de valor patrimonial proporcional. Entonces, para calcular el BPP, debemos hacerlo con la cantidad de acciones. Entonces decimos, Inversora posee 700 acciones sobre un total de 2.000. O sea, tiene el 35% de participación en el capital. 700 acciones de 2.000. Acá es 700 acciones porque en definitiva tienen el mismo valor nominal. O sea que puedo hacer 700 sobre 2.000 o puedo hacer 1.000 acciones por 100 pesos, 100.000, 1.000 acciones por 100 pesos, 100.000, o sea 200.000 pesos sobre, en este caso, 200.000 pesos sobre 70.000. Entonces, bueno. Eso es lo que le iba a preguntar justamente. Las Sí. acciones, como son las dos ordinarias, y una tiene mayor de votos, si no, podrían tener mayor o valor nominal. No, porque el valor nominal va a ser el mismo. El valor nominal es el mismo. Las acciones tendrán siempre, la ley dice, las acciones tendrán igual valor. O sea, tienen igual valor. Lo que pueden tener es distinta cantidad de votos, porque a veces, en muchos casos, a veces por una necesidad a veces de conseguir más capital, para tentar un poco más a algún inversor que a veces por ahí puede estar o no, entonces a lo mejor algún inversor por ahí dice, bueno, yo invierto, pero si logro tener si puedo, claro, si puedo decidir, si yo no puedo decidir, no invierto. Entonces a veces hay, y en algunos, sí, bueno, en algunos casos sí, pero no, ¿cómo? Es de curiosidad para saber. No, en algunos casos puede ser que pagues un mayor valor, que pagues un valor llave, etcétera. Bueno, eso se puede ver, eso también puede pasar. Pero en otros casos, bueno, cuando son emisiones nuevas, a veces a lo mejor se necesita hacer conseguir más capital, y entonces, bueno, a lo mejor haces una emisión con más votos y esas personas tienen, los que suscriben esas acciones van a tener más votos. A lo mejor les alcanza o no para hacer mayoría, pero bueno, es digamos como a veces para tentar un poco la inversión. También puede haber acciones, por ejemplo, puede haber acciones preferidas, que las acciones preferidas son distintas a las ordinarias porque son acciones que tienen generalmente un dividendo fijo, o sea, te garantizan una utilidad, pero son más como una especie de... las acciones preferidas es como si fuera una deuda que en definitiva tiene la empresa, porque en algún momento esas acciones preferidas se pueden rescatar. O sea, el accionista, el que tiene acciones preferidas, en algún momento puede, la empresa puede rescatar esas acciones. O sea, son acciones que a lo mejor se van a emitir y te van a garantizar que vos tenés un dividendo fijo, independientemente de que haya utilidad o no. Te dicen, bueno, es como si te pagaran un interés. O sea, si vos invertís en una empresa y te garantizo que, bueno, vas a tener un retorno de tanto. En cambio, si tenés acciones ordinarias, bueno, si la empresa gana plata, podés distribuir utilidades, y si no gana plata, no podés distribuir utilidades. O sea, así de simple.
En cambio, y a lo mejor si hay algunos compromisos o algo así, bueno, los accionistas ordinarios pueden decir, bueno, no distribuimos, lo que sea. En cambio, el que tiene acciones preferidas tiene derecho a un cobro de dividendo y bueno, se lo asegura eso. Y después además puede tener, según las condiciones de emisión, a lo mejor hasta puede después tener una participación en el resto de la distribución. Pero eso, digamos, son condiciones específicas de la emisión. Pero esas acciones a veces se pueden rescatar porque, digamos, en algún momento pueden ser rescatadas y ya no formar parte del capital. Pero, y en otros casos, a veces pueden terminar convirtiéndose en ordinarias. Pero eso son casos especiales, ¿no es cierto? Tienen un tratamiento especial las preferidas. Por eso también después hay que tenerlo en cuenta cuando determinamos la participación, cuando determinamos el control o la influencia. Bueno, ahí tenemos que tener en cuenta ese tipo de acciones, porque esas acciones tienen otra característica. O sea, ahí en ese caso las preferidas tendrían otro tratamiento. Yo no quiero complicar ahora esto porque simplemente por eso lo trabajo con las ordinarias solamente, para que no haya tanto problema, simplemente para que entendamos cómo se hace la distribución. O sea, yo acá puedo tomar, vuelvo a decir, puedo tomar 700 acciones o 700.000 pesos de capital sobre 200.000, porque si lo multiplico por 100 pesos cada una, va a tener 700.000 sobre 200.000 y va a tener el 35% del capital. O sea, inversora tiene el 35% del capital. Lo tome sobre acciones, lo tome sobre las acciones por el valor nominal, me va a dar igual. Entonces tengo que el patrimonio neto de la emisora, tengo el 35%. Entonces ahora digo, bueno, ¿el 35% de qué? Del patrimonio neto de la emisora. O sea, la emisora tiene un patrimonio neto, tiene activo menos pasivo a la fecha que corresponda, teniendo los estados contables, como dijimos, de 3 meses anteriores o un balance especial a la fecha. Bueno, ese balance me dice, ese estado contable, estado de situación patrimonial, me dice el patrimonio neto de la emisora es de 300.000 pesos. Bueno, entonces, si yo tengo el 35%, si inversora tiene el 35%, tiene el 35% de 300.000 pesos. O sea, la inversión es el 35% de 300.000, o sea, 105.000. Quiere decir que inversora va a registrar en su valor de inversión el 35% del patrimonio neto de la otra. Entonces, en sus estados contables, cuando nosotros teníamos la exposición de estados contables acá, fíjense que decíamos participación en sociedad, acá en el activo no corriente, la participación es permanente. Acá van a aparecer 105.000 pesos. La participación, el valor de la participación en la empresa controlada. Acá, en los estados contables, en el estado de situación patrimonial en el activo. En este caso, activo no corriente porque es una inversión permanente. Entonces, acá voy a tener 105.000 pesos de evaluación de la inversión. Y es un valor corriente. ¿Por qué? Porque es un porcentaje del patrimonio neto de la otra empresa que hizo, así como yo hice este balance a una determinada fecha, la otra también tenía el balance a esa fecha. Entonces yo tomé un pedazo de ese balance. Entonces, si ese balance está hecho con las mismas normas contables, está evaluado de la misma manera, se respeta las mismas normas contables, bueno, entonces yo estoy tomando un porcentaje de ese balance, estoy tomando un valor corriente de las acciones. Estoy valuándolas a un valor corriente. ¿Se entiende eso? ¿Se entendió esto? Sí, profe, pero va Sí. presentado en el activo no corriente, porque eso yo no lo voy a mover, no lo pienso todavía, no tengo participación en sociedades. Es una participación, sí, eso es porque es una participación permanente. O sea, yo, Claro, digamos, estoy evaluando, como inversión y no claro, lo tengo por liquidez ni nada, sino lo tengo no es una inversión temporaria, es una inversión permanente. Por eso hablamos, ustedes van a ver acá, generalmente hablamos de inversiones permanentes. ¿Por qué? Porque son inversiones que las vamos a mantener en el tiempo. O sea, no son las acciones a lo mejor con cotización que por ahí compramos, tenemos alguna inversión así transitoria que compramos, vendemos acciones en una cartera y bueno, entonces vamos comprando, vendiendo, o tenemos ahí unos pesos puestos ahí y bueno, y un agente de bolsa lo maneja y bueno, y nos va comprando, vendiendo, etc.
Entonces, bueno, eso, digamos, es una inversión temporaria. Así como podemos tener un plazo fijo, bonos, etcétera, podemos tener una cartera así de distintas inversiones y entre ellas acciones. Pero ese es un caso. Ahora, cuando nosotros tenemos participaciones así, donde hay participaciones permanentes, por eso estamos determinando el BPP. Por eso estamos determinando el valor de la inversión de esa manera. Si no, ¿qué tendríamos acá? Tendríamos valor de cotización de las acciones. ¿Para qué vamos a hacer el BPP? Si son inversiones temporarias, no hacemos esto. Lo que hacemos acá es tomar el valor de cotización de las acciones. Vemos cuánto cotizan las acciones al cierre. Tanto, listo, es el valor. Chao. Ahí no me importa si hay control conjunto, no hay nada. Y ahí directamente evalúo, si yo la tengo simplemente para comprar y vender, es temporaria, ¿para qué voy a, no voy a hacer ningún tipo de evaluación de ese tipo? Directamente lo que hago es computarla al valor de cotización de las acciones, al valor que tiene en el mercado. En este caso no, en este caso estoy tomando un porcentaje del balance de los estados contables de la otra empresa. Entonces digo, bueno, a mí me corresponde, de esos estados contables me corresponde un porcentaje, y son tantos pesos. Hago el cálculo este. ¿Se entendió hasta acá esto? Sí. Bueno, del mismo modo, así como en el estado de situación patrimonial tomé un porcentaje del patrimonio neto, en el estado de resultados voy a tomar un porcentaje, resultado de inversión en entes relacionados, voy a tomar un porcentaje acá de la utilidad de esa empresa, porque digo, el 35% de la utilidad que tuvo esa empresa me corresponde. Entonces, como yo en el patrimonio neto acá estoy tomando acá estoy tomando el 35% del patrimonio neto y dentro del patrimonio neto está el resultado del ejercicio, bueno, también acá voy a tener que tomar el resultado del ejercicio, la parte del resultado que me corresponde a mí, como participación en esa empresa, como resultado por las inversiones en otras empresas. O sea, porque este resultado me va a surgir acá, pues si yo estoy metiendo dentro de mi patrimonio neto un pedazo del resultado de la otra, entonces en el estado de resultado también tengo que poner el pedacito de resultado de la otra. O sea, tengo que meterlo también acá, en el estado de resultado. Entonces va a aparecer, en ambos estados me va a aparecer una parte de la otra empresa, de la empresa, en este caso controlada o en la que, o en la que tengo influencia o lo que sea. O sea, me va a aparecer ahí el resultado de esa empresa. Si yo no evalúo, si yo no estoy evaluando a BPP, bueno, directamente mantengo la inversión al costo y el día que esa empresa me pague dividendos, registro los dividendos como un resultado. Pero sería un método de costo más dividendos. En ese caso no me hago problema, mantengo la inversión al costo y bueno, si en algún momento me paga dividendos, registro los dividendos. Pero acá no, acá independientemente de que me pague o no me pague dividendos, yo digo, esta parte es mía. Por eso contabilizo y registro la participación en esa empresa. Por eso registro esa participación, independientemente de que haya distribución o no de utilidades. Después si hay distribución, obviamente al distribuirse la utilidad disminuye el patrimonio de toda esa empresa y yo cobro una parte de eso. Entonces me va a entrar el dinero en la caja o en los bancos porque me van a pagar dividendos, pero me va a disminuir el valor de la inversión. Entonces ahí tengo que ajustar eso también. Pero, digamos, eso es más técnico, no importa ahora eso. Ahora lo que tenemos que ver es que yo estoy registrando un valor corriente. O sea, acá lo importante, lo que quiero que saquemos bien en limpio es que nosotros estamos evaluando a un valor corriente. O sea, estamos evaluando al valor que tiene la inversión en el momento en que estamos haciendo la evaluación. ¿Por qué? Porque estamos tomando una parte de ese patrimonio neto y estamos tomando los resultados que tuvo por ese periodo. Bueno, bien. ¿Alguna pregunta? ¿Dudas sobre esto? No por el momento. ¿No? Bueno.
¿Nadie tiene preguntas? Bueno, Debería solamente, si los resultados se distribuyen, simplemente como se el ejemplo ahí, aplicaría 35% de los resultados, sería para mi empresa. y no, no, porque vos si se distribuyen los resultados, como yo ya registré mi parte, mi participación acá, después esta participación se va a achicar, porque cuando la otra empresa distribuya, esto se achica, entonces se achica la inversión, pero la guita me entra en la caja, por ejemplo. Entonces a mí, digamos, no es que yo lo pierdo eso, el 35% de lo que se distribuyó, acá me va a disminuir, pero voy a tener menos en inversiones, pero voy a tener más plata en la caja. O sea, si por ejemplo yo acá disminuye la inversión porque se achicó el patrimonio neto de la otra, a mí me entró plata acá, o sea que a mí no me modificó el balance. Me lo modifica cuando yo registro cuando yo registro la participación, porque ahí yo estoy tomando el porcentaje de patrimonio neto de la otra independientemente de que haya distribución o no. Cuando hay distribución no me repercute, porque yo voy a tener que bajar el valor de la inversión porque se achica el patrimonio neto de la otra porque distribuye utilidades. Pero como la parte que yo estoy bajando de acá me entra a mí. O sea que me ingresa en caja y banco, por ejemplo. ¿Se entiende? ¿Mm? Solamente si fuera en acción, si fuera distribución en acciones, ahí sí no me cambia, porque se queda dentro del patrimonio neto de la otra, entonces ahí no se va a modificar, porque sería algo cualitativo, pero en este caso no, porque sería una capitalización de utilidades, pero en este caso no, pues si hay distribución de utilidades en efectivo, ahí sí se me modifica. Bueno, la clase que viene lo vamos a terminar, esto nos queda muy poco, tenemos que ver un poco ahora de consolidación, piensen si tienen alguna duda sobre esto, y bueno, y redondeamos este tema y ya después seguimos repasando. Así que... No, todavía no se los mandé, no, todavía. No, por eso les dije antes que yo no se los mandé porque como tenía que terminar de poner algunas cosas y quiero estar, no quiero poner de más, por ahí estoy teniendo cuidado en algunas cosas para no cargarlos de cosas que después por ahí que no vamos a dar, porque si no no les quiero poner todo, o sea, ustedes tienen, si quieren ir a la resolución técnica, la leen y va a tener mucho más de lo que tiene acá. O sea, yo acá extracté, digamos, los puntos más importantes. Hay algunas cosas técnicas, por ejemplo, como les decía antes, lo de las preferidas, todo eso que no lo hablábamos ni nada, como tampoco hablé del tema de los resultados no trascendidos a tercero, que por ahí, bueno, después les voy a mencionar algo, pero no vamos a tomar ese tema, entonces se lo voy a mencionar para que lo vayan teniendo en cuenta, pero no vamos a tomar ningún tipo de punto, nada sobre eso, porque por eso estoy teniendo cuidado en los temas que vamos a dar. No quiero darle de más para que después no se encuentren con que son temas que no los quiero dar así nomás y rápido, porque después lo van a ver bien en profundidad. Entonces vamos a dar hasta donde dijimos que vamos a dar. Así que bueno. Yo, si no se los mando esta clase, yo una vez que termine de este tema, después les mando todo para que ustedes lo tengan. No obstante, bueno, las clases después las voy subiendo. Ya hasta la anterior están todas. Menos la última que di, menos el pedacito que dimos, la media hora de la clase pasada, que esa no que dimos este tema, no, porque ya lo repetí acá, entonces directamente ahora subo esta. Así que bueno. Bueno. Bueno, si no tienen preguntas, nos vemos el jueves. Bueno, chao, buenas noches.